Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este domingo 3 de octubre. Nos reencontramos para estudiar la palabra del Señor e iniciar de esta manera esta nueva unidad y este último trimestre del año. Te invito a que oremos al Señor y te doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites leer tu palabra, estudiar tu palabra y compartir este tiempo, Señor, con mis hermanos y hermanas que se han conectado ahí en su televisor, en su computador, en su teléfono, o su tablet, Señor, para poder seguir esta serie de estudios de escuela dominical que estamos teniendo vía este medio de YouTube. Yo te ruego bendición para cada familia que está conectándose y está estudiando tu palabra junto al hermano Rubén y junto a mí, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás en cada hogar de tus hijos y tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender tu palabra que será exhortada. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos una nueva unidad y esta nueva unidad estará basada en la carta del apóstol Juan, primera de Juan. Y quiero invitarles a que podamos conocer un poco esta carta. Hoy tendremos el estudio de introducción a la unidad que ya comenzaremos clase por clase la próxima semana. Pero hoy te quiero invitar a que conozcamos un poquitito más acerca de Primera de Juan. Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan a una avanzada edad y está entre las últimas cartas del Nuevo Testamento. La vieja tradición dice que después de la crucifixión de Jesús, Juan se quedó en Jerusalén y al morir María, la madre de Jesús, se trasladó a Éfeso, donde ministró hasta su destierro en Pasmos, donde nos lo encontramos ahí en el libro de Apocalipsis. En Éfeso, en algún momento entre el año 80 y el año 100 después de Cristo, escribió su evangelio, el Evangelio de Juan, el último de los 4 conocidos. Aproximadamente una década después, escribió también la carta que llamamos Primera de Juan. Que la carta es posterior al Evangelio y no a la inversa es obvio para la mayoría de los eruditos. Aparentemente había pasado suficiente tiempo para que el Evangelio estuviera circulando y fuera estudiado, interpretado y mal interpretado, y para que sobre la base de esa mala interpretación ocurriera un cisma o división en las iglesias que leían ese evangelio. La carta de Primera de Juan es una respuesta precisamente para confrontar esta división que se provoca. Lo podemos ver en pasajes como Primera de Juan 2, 19 y 21, que nos dice así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Y el 21, no les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. El versículo 24, permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y el verso 26, les he escrito esto acerca de los que los engañan. Y en el capítulo 5, versículo 13, también nos habla acerca del propósito de la carta, de confrontar esta división. Verso 13 del capítulo 5 nos dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, lo primero que quiero que quede en su mente y en su corazón, que el propósito de la carta de Primera de Juan es confrontar la división que se estaba produciendo por algunos engañadores. Por lo tanto, nosotros debemos llamar a Primera de Juan una carta pastoral dirigida a un circuito de iglesias en los hogares, dentro y alrededor de Éfeso, para contrarrestar esta división. Juan no tenía la intención de volver a unir esas dos facciones. Por el contrario, él quería exponer el error y dejar bien claro que los que se habían separado no pertenecían al grupo. Primera de Juan 2, versículo 1.
hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él deseaba fortalecer a los fieles ante aquellos que estaban pervirtiendo la verdad. Vuelvo a leer el verso 26 del capítulo 2. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. ¿Quiénes eran estos que estaban engañando a las iglesias a las cuales el apóstol dirige su carta? ¿Quiénes eran estos falsos maestros y cómo estaban pervirtiendo el Evangelio de Juan? Como decíamos hace un ratito, que malinterpretaron el Evangelio escrito por el apóstol. Por la caracterización que hace Juan de ellos, sabemos que estaban errados en dos cosas, en su doctrina y en su ética. Examinar estos dos errores abrirá una ventana que nos permitirá ver la situación de la vida de las iglesias, como también las enseñanzas básicas de la carta. El primer error, en términos de doctrina. El contexto de Primera de Juan es la elevada cristología del cuarto evangelio. La carta obviamente presupone el evangelio, que deja bien claro que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por Dios. En realidad, todo el propósito del Evangelio de Juan es conducir a las personas a la fe en Jesús como el Mesías. Si leemos en el Evangelio, en el capítulo 20, verso 30 y 31, nos dice lo siguiente. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando Juan dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, él está resumiendo una cristología que comenzó en el prólogo, ahí en Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús era Dios encarnado. Esta elevada cristología está reflejada en la manera en que Juan habló de Jesús. Él era el verbo de Dios encarnado. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él y el Padre eran uno. Nos dice Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Nadie tenía el poder de quitarle su vida, sino que Él la ponía por sí mismo. Juan 10:18 nos dice así, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aún su muerte fue una glorificación. Después de leer ese evangelio, algunos quedaron tan enamorados con su elevada visión del Cristo divino que dudaron o negaron que Él fuera realmente humano. La teología de Primera de Juan se comprende mejor como una respuesta a este sobreénfasis de una elevada cristología. En la carta, Juan dice que aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, capítulo 2, verso 22, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No están negando tanto que hay un Mesías, sino que Jesús de Nazaret, que se hizo carne, podría ser el Mesías de Dios. Leemos en el capítulo 4 de Primera de Juan, verso 2 y 3. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios.
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Esa creencia para Juan era realmente el anticristo. El que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 2, del 18 en adelante. Hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aparentemente, estos pertenecían al gnosticismo y al docetismo, y probablemente eran seguidores de Cerinto. ¿Pero qué significan estos términos? Gnosticismo y docetismo. Los gnósticos, entre otras cosas, tenían una visión mundial dualista. El espíritu, Dios, es bueno, pero lo físico, humanidad, es malo. Desde este dualismo gnóstico se desarrolló el docetismo, del griego dokein, que significa parecer. Los gnósticos decían que Jesús solamente parecía experimentar lo humano, porque el Mesías de Dios ciertamente nunca habitaría en la carne, que por definición era algo malo. Ignacio de Antioquía fue el primero en usar la palabra parecer, al describir su teología. Escribiendo a los tralianos, les dijo: sean sordos, por lo tanto, cuando alguien les hable con excepción de Jesucristo, que realmente nació, que comió y bebió, que fue perseguido bajo Poncio Pilato, que realmente fue crucificado y murió, que realmente fue levantado de entre los muertos. Cerinto era un gnóstico que asumió esta distinción entre el espíritu y la carne, y por lo tanto hizo una distinción entre el Cristo divino y el Jesús humano. Cerinto decía que el Cristo, espíritu, vino a Jesús, carne, en su bautismo. Por eso la fórmula: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y lo dejó justo antes de la crucifixión. Por eso la fórmula: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Aunque puede parecer demasiado afirmar con certidumbre que Juan estaba dirigiéndose a los seguidores de Cerinto, pertenecientes al docetismo y al gnosticismo, esa era precisamente la clase de herejía que él atacaba. El no reconocer que Jesús es Dios y el no reconocer la humanidad de Jesús. Ese era el primer error. El segundo error que Primera de Juan confrontó era ético. Cuando los herejes rechazaban la humanidad de Jesús, de la misma manera despreciaban la vida que él vivió. Su cristología inferior mostraba una moralidad inferior. Y como el cuerpo malo era para ellos solamente como un sobre que contenía el espíritu, nada que el cuerpo pudiera hacer afectaría a ese espíritu. De modo que lo bueno y lo malo no eran un factor. Juan estaba refutando un sistema de pensamiento que carecía de honestidad moral. Su nueva teología, la teología de estos herejes, de estos falsos maestros, producía una nueva moralidad que era, en realidad, inmoralidad. La cristología del docetismo produjo un grupo de cristianos gnósticos que estaban listos para decir: yo lo conozco, 1 Juan 2:4, y con ese conocimiento reclamar que estaban por encima del pecado, 1 Juan 1:8 y 10.
pero todo el tiempo sus vidas demostraban que no lo conocían. Su elitismo espiritual, acoplado con su actitud hacia el pecado, resultó en una pérdida de amor por los hermanos. Lo puede ver ahí en 1 de Juan 2, del 7 al 11, 1 de Juan 3, del 10 al 18, 1 de Juan 4, 7, hasta el capítulo 5, verso 3. No entro en más detalle en los pasajes porque eso lo veremos en el desarrollo de cada lección. Claramente no lo conocían porque no guardaban sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. 1 de Juan 2:4. Juan luego resume los mandamientos así, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 1 de Juan 3:23. La ética para Juan era principalmente una cuestión de amor, que crecía de ese amor salvador que Dios tuvo por nosotros. Lo puede ver ahí en 1 de Juan 4, 10 y 11. El mandato del Evangelio, que se amen unos a otros, de Juan 13:34, se repite 5 veces en 1 de Juan. Capítulo 3, verso 11 y 23, capítulo 4, versos 7, 11 y 12. Ya vemos que la razón por la cual fue escrita la carta de Primera de Juan como una carta pastoral es para confrontar esta división que hubo en las iglesias que recibieron el Evangelio y que lo malinterpretaron, lo cual produjo 2 errores. Un error doctrinal, donde dividieron la divinidad y la humanidad de Cristo, diciendo de que Cristo no pudo tener cuerpo humano porque lo humano es malo, por lo tanto era solo espíritu, y que un Dios santo y puro era imposible que se humanizara. Ese era el primer error que confronta Juan en esta carta. Y el segundo error es un error moral, porque o ético, donde manifestaban conocer a Dios, pero su vida no reflejaba la presencia de Dios, de Cristo en sus vidas. Y para Juan ese error ético era netamente de amor, del amor al prójimo. Juan en su carta manifiesta pruebas del cristianismo auténtico. En su intento por corregir esas herejías, Juan estableció una serie de pruebas para el cristianismo auténtico. Estas pruebas pueden agruparse por lo menos en 25 áreas. Están embebidos o insertados a través de 105 versículos que contiene toda la carta. Su intención era probar y traer seguridad a los verdaderos cristianos. Hay 2 fórmulas literarias que fueron usadas para presentar esas pruebas. La primera, frases condicionales. Por ejemplo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:8. Pero también lo puede ver ahí en 1 de Juan 1:5 al 10, 2, 3, capítulo 4, verso 12 y capítulo 5, versículo 2. Y la segunda fórmula literaria son cláusulas relativas. Por ejemplo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Puede ver 1 de Juan 2, del 4 al 11 y el verso 23, 1 de Juan capítulo 3, verso 8, 10 y 17, capítulo 4, 6, 8, 15, 16 y 20, capítulo 5, verso 1, 4, 10 y 12. Una mirada a estos pasajes muestra que las 2 pruebas de autenticidad primarias son creer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y amarse unos a otros. Por lo menos 11 tienen que ver con creer en Jesús y por lo menos 15 en amar u odiar a un hermano. Y para finalizar esta introducción de conocer Primera de Juan, debemos prestar atención al vocabulario. 3 palabras. Primera de Juan enfatiza 3 palabras:
amar, conocer y permanecer. Amar como sustantivo, verbo y adjetivo se menciona 52 veces. Conocer se menciona unas 40 veces. Como la palabra gnóstico viene de la palabra griega conocimiento, Juan puede haber enfatizado esta palabra con una aguda ironía. Mientras descartan a aquellos que claman conocer pero que no lo hacen, él les dio la plena seguridad que uno puede conocerlo. Ese era en realidad el propósito de la carta. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Y la tercera palabra, permanecer, aparece unas 25 veces en los 105 versículos, y tal vez sirve como una metáfora dominante para la carta. Fue usada con los dos temas más importantes de la misma, doctrina, ahí en 1 de Juan 4:15, y ética, 1 de Juan 3, 6, 9 y 24. Quizá haciendo eco del capítulo 15 del Evangelio, la metáfora de permanecer, ahí en la vid, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permanecen en mí, tendrán muchos frutos, pero separados de mí nada podrán hacer. La metáfora de permanecer en esta carta fue el término favorito de Juan para la vida en Cristo del creyente. Primera de Juan 3, versos 23 y 24, resume muy bien la carta de Primera de Juan. Dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3, 23 y 24 que acabo de leer resume muy bien la carta con su énfasis en creer y amar, que son las pruebas de un cristianismo auténtico, y su metáfora de la permanencia mutua entre el creyente y Cristo. Espero que haya en esta breve visión de lo que es de la primera carta de Juan, podamos entender un poco cuál es el sentido de la carta. Y durante esta primera unidad de este último trimestre del año, estaremos enfatizando en la siguiente temática. Sin duda, 6 cosas de las que podemos estar seguros. Ahí les dejo el cuadro de nuestro caminar en este estudio bíblico. En el día de hoy hemos visto la introducción, conozcamos Primera de Juan, realizada, como bien dice ahí, hoy domingo 3 de octubre. Y a continuación están los nombres, el texto bíblico y el día en que estaremos estudiando esa sección de la primera carta de Juan. La sesión 1 del próximo domingo, titulada Seguros del Perdón, vamos a estar estudiando Primera de Juan 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Y así, ahí ustedes pueden ir leyendo los títulos de nuestra unidad. Seguros del perdón, el próximo domingo, seguros de la relación, seguros de la verdad, seguros de la victoria, seguros del amor de Dios, seguros de la salvación. El libro de Primera de Juan nos brinda mucha certeza en cuanto a nuestro andar con Cristo. Con esa seguridad, las dudas se desvanecen y podemos vivir sin temor y sin vergüenza. Que el Señor les bendiga, los dejo con una alabanza y los invito a que puedan leer durante esta semana la carta de Primera de Juan. Son 5 capítulos, puede leer un capítulo diariamente y ya para preparar la lección puede leer en forma especial el capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 2. Que Dios les bendiga
y que sea de mucha bendición esta nueva unidad que comenzamos en este día. Bendiciones. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado.